Hola David, buenas tardes, ¿cómo tú estás, mi querido? Mira David, hoy mismo empiezo a comer saludable porque de verdad me estoy muriendo de este gastritis. Este estómago lo tengo con un calentón que parece que tengo un anafe encendido en mi estómago. Y me fui cuando salí de la escuela, me fui a comprar brócoli, zanahoria, tallota y coliflor. Y tengo aguacate, David, te está perdiendo. Ya están empezando a ver aguacate, mira para allá. Dale, ve, mira, eso es de mi mata. Ve, esa es de mi mata. Aquí compré repollo, medio repollo. Aquí compré zanahoria. Ve, esto es zanahoria. Ahí están envueltas. Esto es brócoli. Esto es coliflor. ¿A ver? El coliflor. Y compré pepino. He comprado esta tallota, que son muy buenas. Y me cae bien al estómago, mira. Tú ves. Que yo sí voy a empezar porque aquí en Dominicana hay un refrán que dice: el dominicano compra cuando le roba. Y yo a veces pienso que es verdad. Cuando estamos bien mal, entonces que empezamos a hacer medicina. Y tú me has dicho tanto, Villa, pero compra esto a esto, y yo no hago nada. Nada de lo que tú me dices. Pero voy a ver si por lo menos, David, mira mi aceite verde aquí. Si por lo menos duro 2 semanas por lo menos con esta dieta. Sí, con la dieta. Y voy a empezar a comer sábila. Voy a empezar a comer repollo. Mira, este repollo con aceite verde más limón, salteado, no cocinado, sino salteado en un sartén. Uno lo marea un poquito. Tú sabes lo que marea, que no está cocinado, sino mareado. Para empezar a beber eso, tengo los limones, míralo ahí, un poquito. Después, cuando se me acabe esta porcioncita, voy a tratar de volver a comprar aguacate, que me aprovecho para hacer esta dieta, David, que porque por lo menos, no quiero comer carne, pero por lo menos, si tengo aguacate, ya no estoy comiendo tan mal, porque el aguacate, tú sabes bien, David, que es una nutrición muy buena. Así que ya tú sabes, pídele a Dios que me aproveche, a ver si yo me sano. Cuídate mucho, bendiciones para tu bebé. Y ojalá que el Todopoderoso, nuestro Dios, ayude a salir tu esposa bien con ese parto, que la niña venga sana y salva, que ella no haya que hacer cesárea. Cuídate mucho, bendiciones.